los socios de Southern Partners. Southern Partners es una firma que es socio estratégica del banco suizo UBS en América Latina, en lo que es Investment Banking. Southern Partners nació hace más o menos 4 años como un spin-off de parte del negocio de Investment Banking. Y yo en lo particular estoy encargado de empujar todo lo que son negocios de M&A, levantamientos de capital, levantamientos de deuda, reestructuraciones, en el marco de adquisiciones, proyectos de inversión y demás cuestiones corporativas. Atendemos a clientes corporativos de la región, también a los soberanos, a los bancos, y un poco nuestro rol es conectar el capital offshore o regional con el capital local o regional. Así que creo que desde nuestra perspectiva, gracias por invitarnos al panel, creo que podemos traer un poco la perspectiva de cómo estamos viéndonos el mundo hoy y un poco qué tarea le toca hacer a las compañías para poder que podamos facilitar esa conexión. Perfecto, gracias, Fede. Bueno, de nuestra perspectiva, y obviamente no somos los especialistas en el sector propiamente dicho, sino que nosotros somos especialistas en lo que son las estructuras de capital, ¿no? Cuando uno mira lo que fue la Argentina de los últimos 20 años, las estructuras de capital estaban orientadas a convivir con el contexto. Entonces, la mayoría de ustedes probablemente aprendieron a que cuanta más deuda en pesos tomaban, más plata ganaban probablemente. Y si haces hoy eso de forma ciega, probablemente quiebres. Entonces, de lo que se trata es que la normalización del país, que tanto esfuerzo requirió y requiere, lo que abre es justamente a que la economía funcione de forma normal. Hoy más temprano hablaba con el presidente de la Unión Industrial Argentina, que él hablaba en el panel respecto a la importación de equipos usados, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, qué bueno sería liberalizarlo, pero la realidad es que eso es charla vieja, porque si sos un país normal, no vas a ser competitivo con maquinaria vieja. Lo que te permite ser un país normal es que vas a poder acceder a tasas de interés razonables y vas a poder ser competitivo en el global. Entonces, cuando uno, desde nuestra perspectiva, mira las estructuras de capital, ¿qué es lo que permite el contexto que viene? Permite, por ejemplo, que empiecen a haber transacciones apalancadas de forma saludable a tasa baja, que es algo que no vimos en la Argentina. Tal vez vimos en los 90 y muchos lo vieron y tal vez lo vieron de una perspectiva medio no tan positiva, porque tal vez las historias no terminaron siendo tan satisfactorias, pero es un cambio de paradigma en el que nos enfrentamos. Obviamente hay cuestiones que van a llegar en materia laboral, en materia impositiva, pero desde el punto de vista de estructura de capital hay mucho que ya pueden empezar a hacer muchas compañías y deberían, que es cómo debería lucir esa estructura de capital para esta Argentina que está empezando, que los va a poner a tono con los competidores regionales o globales, ¿no? Entonces, cuando uno hace esos deberes, que simplemente es entender hacia dónde uno tiene que ir, uno convierte a su empresa en una empresa elegible para hacer un target de una adquisición internacional, porque ya hiciste los deberes, aumenta el valor intrínseco de la compañía, el solo hecho de tener una estructura de capital a tono. Muchas veces esas tareas se hacen en el marco de una transacción específica, pero no tiene por qué ser así, uno puede hacer los deberes. Entonces hay muchas compañías que se acercan a compañías como nosotros, justamente para empezar a alistarse a eso, porque las ventanas de oportunidad a veces no son, digamos, para siempre. Ojalá que se haya abierto la puerta y no la ventana, pero siempre es importante eso, ¿no? Así que en ese contexto, desde el punto de vista, digamos, de los inversores internacionales, institucionales, lo que pasó en las elecciones de medio término abrió esa ventana. Y ya empezó, a medida que se comprime el riesgo país y se vea una normalización de tasas locales, empieza a tener sentido para los fondos institucionales empezar a considerar inversiones en el sector privado y no a través de comprar bonos acciones, ¿no? Entonces, esa es la gran oportunidad, hay que ser pacientes, pero hay que prepararse mientras eso ocurra. Vemos del
mercado financiero y las inversiones, hay unos mucho más iguales que otros, ¿no, Federico? ¿Qué están eligiendo? ¿Qué están viendo? Sí, a ver, creo que un poco conectando con lo que decía Fernando de lo que pasó en el mercado de equities o de deuda, ¿no? Porque uno desde el sector privado dice, bueno, ¿esto en qué me afecta? ¿O cuándo me llega? ¿O por dónde, no? Y muchas veces no llegó, pero en este momento lo que sí pasó es que para 2026 va a empezar a haber emisiones de acciones internacionales de compañías que desde 2017, 2018 que no salen a través de follow-ons, después habrán IPOs. Todo eso es la verdadera apertura del capital en formato público, pero eso después establece puntos de referencia para private placements y transacciones privadas y pone realmente de vuelta al país en la parte del mercado de equities, ¿no? El mercado de deuda es lo que más rápido se abre, por eso de acá a fin de año vamos a ver un montón de emisores de deuda, fundamentalmente refinanciando, pero también empezando a atacar lo que viene, ¿no? Es decir, todos esos RIGIs, todos esos, los que todavía no llegan al RIGI pero que son relevantes, requieren capital offshore y más que nada en un contexto actual en donde, digamos, el dinero en pesos no es atractivo, digamos, ¿no? Entonces, en ese contexto, muchos, creo que la incertidumbre que tienen es que hace 20 años todo funciona parecido. Dice, bueno, ¿por qué yo debería tomar deuda en dólares o en pesos y cómo lo hago para tener sostenibilidad? Es una pregunta muy importante y muy difícil de responder en este minuto. Pero lo que sí vemos es que, digamos, esto es aplicable para compañías grandes, como dicen, pero para aquellos productores que no son tan grandes o que tal vez son empresas familiares en el sector, es importante entender que no necesariamente la historia va a ser como fue. Y te puede pasar que te pierdas el tren. Entonces, a lo que voy, si el gobierno establece un esquema de RIGI de 200 millones de dólares de inversión y dice, no, me queda grande, bueno, tal vez tengas que asociarte con otros para que no te quede grande. Y tal vez en formatos diferentes a los que vimos en el pasado. Es decir, hay ejemplos de cooperativas en la Argentina, obviamente, y en el agro en particular. Pero realmente tal vez hay que ganar en escala. Y eso a nivel de empresas familiares es muy desafiante, pero es algo que hay que buscar. Nosotros somos, como socios de UBS, digamos, asesoramos mucho a los clientes de banca privada de UBS y familias que justamente buscan advisory en qué hacer. Nosotros no recomendamos en inversiones, pero sí en cuestiones estratégicas. Y es algo que hemos visto en la región, es decir, en Colombia, en Brasil, en Chile, en Perú. Han experimentado esto hace 20 años, 10 años, y ese ha sido el camino. Es decir, los que no han crecido hoy son menos iguales. Si cumpliéramos un sueño en 10 años con respecto a tu especialidad de hoy, ¿sí? ¿Qué soñás que pase si hacemos todo bien en 10 años, desde tu lugar, para Argentina? A ver, lo primero que debería pasar es que alcancemos por primera vez en mucho tiempo una normalización de tasas de interés. La tasa de interés es algo tan simple que realmente da vergüenza ajena como país haber quedado tan lejos de la normalidad. Pero, digamos, la tasa de interés normal permite tomar decisiones normales y eso implica, por ejemplo, que puedas medir mejor cuál es el costo de oportunidad de hacer negocios en el país y si tenés un campo, decidas si querés integrarse hacia adelante y meterte en agroindustria o consolidarte como campos o vender tu campo. Y entender que vas a poder invertir libremente en cualquier otro sector de la economía sin este complejo en donde decimos, no, tener campo es bueno porque siempre fue buen negocio. Eso está mal, digamos. Eso es charla desinformada a lo que nos llevó el contexto. Es decir, esta lógica de, invierto en ladrillos porque me gusta, invierto en el campo porque siempre lo tuve en la familia. Bueno, yo sueño en un país en donde eso sea cosa del pasado y podamos tomar decisiones sensatas en función a variables normales. La conexión es más fuerte que la variabilidad.
Muchísimas gracias.